Buenos días, mis hermanitos. Espero que la hayan pasado bien el 24. Reunidos con todos los familiares. Es una bendición que estemos las familias y los hermanos juntos, disfrutando en armonía. Yo quiero también desearles lo mejor para el 31, para mañana. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie de 1 de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a analizar el versículo 17. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje para tener enfocado el tema. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, pidiéndole a Dios que nos bendiga con esta preciosa palabra suya, empezamos a razonarla. Eh, Anteriormente les había comentado que si no somos santos no podemos entrar al reino de los cielos. Él pide que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque santidad significa una forma de pensar, y yo tengo que tener la forma de pensar que es el Señor. Es lo mismo que si tradujeran pensar como yo, ¿verdad? Pensar como yo, o sea, el punto es ser santos como yo soy santo. La santidad tiene que ver con un criterio, con una forma de pensar, con una ideología, ¿verdad?, de comportamiento y de conducta, una ética y una moral. Entonces Dios tiene su santidad, su propia estructura moral. Nosotros tenemos la nuestra, con una naturaleza caída. Toda nuestra estructura moral está corrompida, nuestra ética corrompida, nuestro corazón corrompido, nuestra inclinación hacia el mal corrompido, en fin. Entonces Él quiere que vengamos a Él para que Él nos potencie, para que nos dé el poder de lo alto, su espíritu, para Él poder empezar a formar dentro de nosotros esa santidad o esa manera de pensar. Por eso dice que y aquí está hablándole a personas que se supone que están dentro de la familia de Dios, que son creyentes. Y dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que significa que vamos a ser calificados y también vamos a ser clasificados en el tribunal de Cristo de acuerdo a nuestras obras. La redención es por gracia, ¿verdad? Es por fe, es por creer en lo que Cristo hizo en mi lugar, que Él tomó mi pecado, mi maldición, y la llevó a la cruz, ¿verdad? Y Él me regala su justicia, a través de la cual Dios puede venir conmigo, interactuar y darle una nueva vida a mi espíritu. El espíritu de nosotros es un espíritu que está muerto desde que nacemos, y Cristo viene a darle vida, ¿verdad? Cuando Él entra a nuestro corazón, Él le da vida a nuestro espíritu. Por eso es posible que nosotros llegamos a tener esa forma de pensar que tiene Dios, porque Él va a producir en nosotros el deseo de estar en la palabra. Por eso dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada está en la palabra. Aquí empezamos nuestros primeros pasos, nuestra primera conciencia de la vida espiritual, y terminamos con alimento sólido, como un adulto espiritual, ¿verdad? Capaz de pensar como piensa Dios, de actuar como actúa Dios, ¿verdad? En la manera que Dios va poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón su sentir, nosotros vamos también transformándonos y vamos actuando en conformidad a la mentalidad que tenemos y a los sentimientos que tenemos. Entonces, Dios va a juzgarnos, mis hermanos. Todos los que me oyen, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo o por el juicio del trono blanco. La cuestión es que nadie se va a escapar del juicio. Y es importante que nosotros tengamos esa atención, pongamos esa atención. Porque si Dios dice que no hace acepción de personas, quiere decir que Dios no ve nada. O sea, que Él no va a tomar al azar las cosas, que Él no va a elegir al azar. Él siempre tiene un propósito para todo lo que elige y para todo lo que hace. Entonces, si nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, es para un propósito, ¿verdad? Entonces Dios no nos eligió al azar, como por allá muchos piensan que nos eligió al azar. No.
Si Dios nos eligió es para que seamos santos. Pero el problema es de la libertad que Él nos dio de elecciones y Él la va a respetar. Así que Él tiene que elegir lo que Él sabe que va a responder. Así que en este plano, ¿verdad? Nos pide a nosotros, como gente nacida de nuevo, como gente que tiene el Espíritu de Dios, que tengamos cuidado, porque Él va a juzgarnos según la obra de cada uno. Entonces, y Él no hace acepción de personas. Acá no hay ni Diosito, yo soy tu consentido. Acá no hay consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios escoge por razones específicas y Dios distribuye su poder por razones específicas y con propósito. El propósito es que seamos santos como Él es santo, que nosotros tengamos el sentir porque si nosotros estamos de acuerdo, Dios y nosotros estamos de acuerdo, entonces vamos a andar juntos. O sea, Él va a andar conmigo y yo voy a andar con Él. Pero si yo no estoy de acuerdo con Dios, pues obviamente que Dios no va a andar conmigo. Yo no voy a andar con Dios. Si yo no estoy de acuerdo con Dios, puedo tomar una conducta de apariencia de piedad, pero eso no va a funcionar. Entonces, pero tampoco Dios está de acuerdo conmigo. Si yo no estoy de acuerdo con Dios, pues Dios tampoco va a estar de acuerdo conmigo, por supuesto. Entonces, para que Dios esté de acuerdo conmigo, yo tengo que estar de acuerdo con Él. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la forma como pensamos. Vamos a ver aquí algunos pasajes que nos hablan. Acá tenemos este pasaje de Zacarías que dice así: en aquel tiempo dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Este es lo que estamos hablando de la santidad. Él dice que va a traer pureza de labios, ¿verdad? Para invocar el nombre de Jehová. O sea, mucha gente invoca el nombre del Señor, habla del Señor, ora con Él, pero sus labios no han sido purificados por el nuevo nacimiento y la redención. Entonces Dios no está con ellos. Aunque mucha gente está engañada pensando que Dios está con ellos, pero Dios no está con ellos, porque todavía no han pasado por el proceso de purificación. ¿Sí? La palabra es la que santifica y la que purifica. Entonces, estas personas no están de acuerdo con Dios en muchas cosas. Aunque como el estilo de vida que llevan, la cultura de iglesia se impone, pero en lo profundo del corazón no hay un acuerdo con Dios. No hemos negociado nada todavía. Está todavía en la mesa de negociaciones y yo no me he decidido a tomar una elección, ¿verdad? Y esto es lo que significa aquí. Vamos a ver acá en Deuteronomio 10:17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, si Dios no hace acepción de personas, tú no puedes hacer nada para que Dios te elija. No puedes hacer nada, ¿verdad? No puedes hacer nada para que Dios te salve. Dios lo va a hacer. Lo único que Dios quiere es que tú estés de acuerdo con Él. Dios quiere que estés de acuerdo con Él, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, dice: sed pues con vosotros el temor de Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay justicia. No hay justicia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cuando dice que no hay justicia, no significa que Dios te vaya a hacer justicia a ti cuando lo que tú estás buscando es injusto. ¿Me entienden? O sea, Dios no es que no haya justicia en Dios. Con Dios es el ser más justo y en Él todas
Todas las actividades que salen de su corazón y de sus labios son justos. Inclusive los juicios son justos. Pero aquí dice que no hay justicia en cuanto a la nuestra. Dios no reconoce la justicia del hombre, la justicia propia del hombre. No la va a reconocer nunca, ni tampoco va a ser acepción de personas. Así que aquí se acabó mi Diosito lindo y mi Señor, y yo soy el consentido y esas cosas. Así que este es el punto que Él quiere que nosotros entendamos. Nosotros tenemos que entender una cosa. Nuestra justicia no sirve delante de Dios. Por eso es que una persona con ética, con una ética propia, con una moral propia adquirida con la educación de sus padres, no va a funcionar hasta que no sea la justicia de Dios distribuyéndose a través de tu espíritu. No se va a tomar en cuenta. Vamos a ver aquí en Job 34:19, dice: cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. O sea, Dios no hace excepción de personas. O sea, no nos vayamos a engañar, hermanos. Dice, Dios no puede ser juzgado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser juzgado. Lo que el hombre siembra, lo cosecha. Entonces, lo que hacemos nosotros va a determinar nuestra condición y nuestro lugar futuro. Y aquí tenemos a Hechos 10 del 34 al 35, dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Aquí es otra cosa, porque el que hace justicia, hace la justicia de Dios, ¿verdad? El que le teme, el que alcanza a entender el temor de Dios, esa es dice la Escritura que si nosotros buscamos la palabra como el oro o como la plata, ¿verdad? Entonces conoceremos el temor de Dios y adquiriremos la sabiduría. Con estos dos elementos es mucho más fácil adquirir los recursos divinos. Si estos elementos no forman parte de mi vida, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Yo solamente estoy jugando al cristianito. Romanos 2 del 10 al 11 dice lo siguiente: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiero nada más aclararle, hacer lo bueno no es la obra humana, hacer lo bueno es la elección a Dios, hacer lo bueno es elegir ser igual que Él, ser igual en la forma de pensar, que tengamos una mente parecida a la de Él. Eso es lo bueno. Cuando yo decido parecerme a Dios y imitarlo a Él, entonces yo estoy haciendo lo bueno. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Entonces desde este punto es importante que entendamos que tenemos que ser santos porque Él es santo. Este pasaje es consecuencia del anterior. Entonces, si nosotros invocamos por Padre, si yo le llamo a Dios Padre, yo tengo que tener temor, porque Él me va a juzgar y no va a hacer acepción de personas. Y no voy a ser su escogido, no voy a ser su preferido. No, somos todos los que hemos nacido nuevos, somos escogidos, pero Dios no tiene preferidos. Dios no tiene que diga este me gusta más que este otro, no, es de acuerdo a lo que tú trabajas ya dentro del reino de los cielos, ya dentro de tu nuevo nacimiento, tú serás juzgado por tus obras. Si las obras que tú llevaste a cabo son las obras de Dios, a través de la justicia de Dios, a través de la gracia de Dios, a través de la bondad de Dios, a través de la paz de Dios y de los frutos del Espíritu Santo que corresponden a Dios, entonces tú serás clasificado como alguien de estatura en el reino de los cielos. Mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Espero que mediten en esto, espero que lo piensen, que tenemos que buscar la palabra y aferrarnos a la palabra como Dios le dijo a Josué, que es el secreto del éxito. Meditar en la palabra día y noche para hacer conforme está escrito. Dice que entonces tu camino prosperará y todo lo que hagas te va a salir bien. Dios lo bendiga, mis hermanitos.